Bueno, hemos logrado extraer de los ríos 3 millones del equivalente a botellas de plástico de un solo uso. Siempre que he tenido como estos momentos, yo creería que soy dos cosas, principalmente soñadora y apasionada. El producto que rescatamos de los ríos tiene que venir obligatoriamente de alguien. Alguien tiene que arrojarlo, algo tiene que pasar hacia atrás. Entonces entramos en un proyecto con los consumidores. Yo creo que es importante pensar que en la vida tenemos que trascender. En esta oportunidad nos acompaña una invitada especial. Ella tiene un background muy interesante, trabaja temas de innovación social y en un momento más les vamos a comentar de quién se trata. Bienvenidos, bienvenidas a Cracks Negocios y Networking. Soy Marlon Tandazo Palacio y junto con mi co-host José Manuel Vicente hacemos este espacio donde conversamos sobre la cultura digital, los negocios, el emprendimiento y más temas apasionantes alrededor de las startups. José, ¿cómo estás? Hola Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí para hablar de estos temas que nos gustan mucho sobre innovación, emprendimiento. El día de hoy les tenemos una invitada muy especial. Ella es Jessica Benavides. Ella tiene un máster en gestión de la responsabilidad social corporativa. Es licenciada en comunicación social con responsabilidad en desarrollo, certificada por ONU Mujeres en el empoderamiento de la mujer, especialista en comunicación para líderes, construcción de marcas con propósito, reputación e imagen institucional, experta en Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en mentora del programa de liderazgo Quiero Ser de Women for Women y Plan Internacional, cofundadora de Fundación Circular by Iction. Así es que, Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Hola, buenas tardes, Marlon y José. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de poder acompañarlos en este espacio. Gracias a ti. Gracias por darte el tiempo, Jessica. Gracias también a la Escuela de Negocios con Propósito, desde la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por darse cita a este momento. Y gracias también a las plataformas que retransmiten esta señal, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja, y los medios digitales Hora 32, Infoloja, Visión Alien, Primer Reporte, desde donde emitimos esta señal, y Latidos FM. Jessica, un interesante background que tienes tú dedicado con temas de la innovación social. Cuando tú estabas adolescente, ¿qué te imaginabas que hacías cuando seas grande, como dice Miguel Mateos? Bueno, la verdad, Marlon, muchas gracias por la pregunta. A veces te recuerdan dónde iniciaste. Creo que soñé mucho con lo que hago ahora y soy una agradecida todo el tiempo. Yo digo, no trabajo, yo hago lo que me gusta y creo que ese sí es un beneficio súper bueno. De chiquita soñaba muchísimo con ser voluntaria. O sea, siempre mi propósito de vida era enfocarme en cómo poder apoyar en proyectos, cómo poder generar. Entonces siempre, los hice a mis papás, ayudarme en este propósito desde los 5 años que tuve mi primera vinculación con la sociedad, que fue mi jardín. Entonces desde muy chiquita creo que generé como este espacio que me gustaba mucho la comunicación. Como lo mencionó José, soy comunicadora de pregrado y luego me apasioné mucho con la parte social y la parte medioambiental. Y llegué a tener mi posgrado en sostenibilidad, que es a lo que ya ahora me dedico al 100%. ¿Quién es Jessica detrás del profesional, de la profesional del personaje? Siempre que he tenido como estos momentos, yo creería que soy dos cosas, principalmente, soñadora y apasionada. Yo creo que soy de retarme, siempre me pongo la montaña más alta, siempre busco cosas que sé que no lo voy a poder hacer en primera instancia. Pero aprendí algo de Milán Ludeña, que él dice, si no te tiemblan las piernas no es para ti. Entonces yo creo que hay que soñar grande para llegar lejos primero. Y segundo, apasionada, porque siento que si haces las cosas y no tienes esta pasión por hacerlas, no tienes este compromiso, va a ser obligación. La gente por obligación no le gusta despertarse a trabajar, no le gusta ir a ciertos lugares, no le gusta hacer actividades y te quejas todo el tiempo. Entonces, yo creo que hay que apasionarse de lo que uno hace o buscar otra cosa.
Si no te vuelve loco, no lo hagas. Busca realmente en lo que te sientes cómodo, en lo que te hace feliz. Genial, Jessica. Estaba revisando un poco de tu perfil y es, ¿cómo empiezas en el mundo del emprendimiento o cuál es el primer paso que das? Bueno, yo creo que he sido emprendedora desde muy pequeña, o sea, creo que probablemente en el colegio empecé a descubrir que hay formas de trabajar que no sean obligatoriamente abajo de alguien. Creo que en algún momento la sociedad nos enseñó a nosotros a salir del colegio, de la universidad y a buscar trabajo. En el Ecuador se generan los emprendimientos por necesidad y creo que esa fue mi primera vinculación con el emprendimiento. Yo quería llegar a comprar con mi hermana un cachorrito, un animalito, porque en ese momento no había otra forma. Ahora la adopción es maravillosa, pero en ese momento la Claro. única forma de hacerlo era adquiriendo. Entonces con mi hermana le empezamos a ahorrar, ahorrar, ahorrar y de repente pasó algo maravilloso que digo, logramos juntar el dinero, eh, pero logramos que alguien nos ayude con la adopción. Entonces fue como que se juntó las dos cosas y claro, fue una experiencia muy bonita. Pero empezar a ahorrar con un propósito, con un sueño y cómo generamos este ahorro. Decíamos, ¿cómo vamos a tener ingresos a esta edad? Entonces con mi hermana empezamos a hacer unas manualidades pequeñas y bueno, empezamos a comercializarlas con nuestros grupos y creo que ese era el propósito. Primero, tener este ahorro para un fin que nos hacía felices a las dos y luego descubrimos que podíamos empezar a generar ingresos. Y creo que esa es la primera vinculación que yo tengo con el emprendimiento. Luego, como todos, creo que me sumerjo en el mundo corporativo. Salgo precisamente del colegio y me vinculo a una empresa privada súper chiquita, de 20 años. Empecé a trabajar, pero empecé a hacer responsabilidad social corporativa. Y claro, todo el tiempo veías cómo desde el otro lado se generaban estos emprendimientos sociales, ambientales, que iban buscando cómo sostener familias. Entonces, tuve todo el tiempo en mi carrera, he estado vinculada a la parte de emprendimiento por ese lado, que me ha permitido de alguna manera tener el conocimiento. Ahora sí, ya al 100%, soy CEO de un emprendimiento, de una startup que se encarga de desarrollar tecnología disruptiva alrededor de un año. Estoy por cumplir ya un año. Antes de llegar precisamente a esta parte, tú mencionas algo que me parece muy importante. ¿Cómo es que tú encuentras tu vocación, tu llamado, tu propósito hacia este momento donde tú estás? Mira, yo creo que es importante entender cuáles son estos momentos que también evoluciona, digamos, la responsabilidad, la filantropía hacia una responsabilidad social corporativa y luego hacia una sostenibilidad, ¿no? Inicialmente, hace años, te hablo aquí en el Ecuador, probablemente la gente pensaba que con una donación a una organización cubría su parte. Luego se dan cuenta que no solamente es el tema de donación y pasa ya una corriente de responsabilidad social corporativa pensada en que si un negocio se sirve de una sociedad, lo lógico es que éste le devuelva de alguna manera o retribuya de alguna manera esta generación de economía o este desarrollo económico que está realizando. Pero sucede que las empresas también se dieron cuenta de que ahora ya no es una opción, o sea, ya no es como quiero hacerlo o lo hago muy voluntario, sino que pasas a una corriente de sostenibilidad en la que el mundo está hablando de estos temas y es necesario subirse a esta ola. Entonces, ya las corporaciones un poco que obligados tienen que hacerlo por diferentes frentes. Primero, si quieres atraer el mejor talento, tienes que mostrarte listo para atender el público que quieres atraer. Segundo, tienes que hablar con tus grupos de interés. Ya los grupos de interés, los inversionistas, los clientes, ya tienen una percepción distinta. Son consumidores que ya analizan información, que ya revisan información, que al momento de tomar una decisión de compra eligen qué hacerlo y no solo por el producto per se, sino por toda la trazabilidad que está detrás. ¿Quién lo produce? Hay trabajo forzoso de por medio, hay trabajo infantil, qué es lo que pasa, de dónde extraen la materia prima. Ahora mismo estamos próximos a una consulta popular en la que se está considerando un tema tan relevante como el Yasuní. Entonces,
es necesario tocar estos temas que, como te digo, en algún momento se topaban muy voluntariamente, pero que ahora es una necesidad y yo diría una obligación de ponernos sobre la cabeza este sombrero de avanzar hacia un Ecuador sostenible, sobre todo nosotros que tenemos la ventaja de vivir en un país mega diverso. Hace poco fui de viaje a África, a Costa de Marfil, y veía la situación que viven allá y que enfrentan allá versus lo que nosotros todavía tenemos aquí, que podemos hacer muchísimo, así que es maravilloso poder vivir en un país que te permite hacer esto desde otras ópticas, ¿no? Es súper interesante esto que mencionas, justamente el quiebre que hay por el reto de la sostenibilidad y los objetivos 2030. Y ahí voy a ser de abogado del diablo, Jessica, si me permites, porque digo, tú lideras una causa a través de la fundación. ¿Por qué no pensar en una empresa B? Es igual un modelo de negocio en el cual con esa triple hélice, pensando en la sociedad, pensando en el ambiente y pensando también en una rentabilidad financiera que también buscan los inversionistas. ¿Por qué ir por el lado de la causa? Nosotros dentro del grupo tenemos dos organizaciones, la empresa que la lidero yo directamente y la fundación que la lidera Mario Hidalgo, que es el director ejecutivo de Fundación Circular, y sobre nosotros integró Never, un científico ecuatoriano que ha trabajado mucho por el tema medioambiental acá en el país. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que cualquier forma es válida siempre que el modelo de gestión y el objetivo esté bien planteado. Entonces, quizás aquí en ese momento del país nos funcionó hacerlo como fundación, pero sin ningún problema yo apoyo a que todas las organizaciones que quieran certificarse como una B Corp, pero que tengan un modelo de gestión real. A lo que voy es que tiene que ser importante que el modelo de gestión que tú implementes realmente dé cuenta de que estás haciendo un impacto en la sociedad, porque hay una cosa que también es como súper fuerte en las fundaciones y que se dedican a hacer gestión. Capacito gente, pongo horas, número de horas y etcétera. Y son estadísticas muy bonitas, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cuántas de esas personas capacitadas luego consiguen trabajo? ¿Cuántas de esas personas capacitadas luego tienen la oportunidad de transferir estos conocimientos, romper los círculos de pobreza de su propia familia? Ese tipo de indicadores no importa a mucha gente. Entonces, no importa el paraguas si es una B Corp, si es una ONG, si es una empresa per se. Lo importante es que su modelo de gestión dé cuenta de un triple impacto: social, económico y ambiental. Social, porque tienes que devolverle lo que te decía, algo a la sociedad de la que te sirves. Económico, porque tiene que ser rentable. Nadie puede trabajar gratis. Incluso en una fundación es necesario pagar un equipo administrativo, unos costos de operación, etcétera. Y a nivel medioambiental, porque no existe un planeta B y necesitamos obligatoriamente pensar en que los recursos no son infinitos como nos enseñaron en la escuelita hace miles de años, sino que realmente se pueden llegar a acabar y podemos empezar a tener una vida, un estilo de vida complicado que no vamos a querer. Genial, Jessica. Y en cuanto a lo que mencionas, al impacto, ¿hay alguna manera, digamos, de medir el impacto en cuanto a la sociedad? Claro que sí. A nivel mundial hay un índice que se llama de progreso social, Ajá. que no tengo exactamente cuántos indicadores son, pero claro, es transversal a la vida, por ejemplo, en alimentación, en educación, en empleo adecuado, etcétera. Entonces, el índice de progreso social te permite identificar cuáles son estas cosas básicas que una sociedad debe tener para poder trabajar, para poder estudiar. Por ejemplo, se dice que tenemos un nivel de desnutrición infantil muy alto en el Ecuador. Claro. ¿Qué estamos haciendo para atacar eso? ¿Cómo un niño sin alimentarse puede ir a la escuela? ¿Cómo un niño que vive muy lejos tiene que ir a una escuela que está a 1 hora de camino sin alimentarse, por ejemplo? Entonces, ahí es necesario topar estos índices, por ejemplo, el de progreso social. Hay algunos, pero te menciono uno, por ejemplo, Ujú. porque sí es necesario evaluar que primero cubras tus necesidades básicas, primordiales,
materiales, la alimentación, un techo donde puedas descansar, la tranquilidad y la seguridad dentro de un hogar, entre otras muchas, la conectividad. Por ejemplo, sacamos en pandemia un homeschooling o una escuela en casa y cuántos de los niños tenían que estudiar desde un celular. Entonces, ese tipo de realidades debemos buscar nosotros cómo solventar para que el resto que ya son lujos que nos podemos dar, pues sea mucho más fácil, ¿no? Claro, y me haces acordar también de la pirámide de Maslow, que dice, si no están, claro, cubiertas las necesidades básicas, es difícil que podamos avanzar en la escala jerárquica o autorrealizarse. Ahora hay el emprendimiento Ictium me parece muy innovador por el problema, sobre todo que están resolviendo, intentando mitigar este problema sobre la polución del plástico. Anteriormente también hemos entrevistado a Reci Bessi, de Lorena Gallardo, también está un poco vinculado a resolver este problema. Acá en la ciudad de Loja también hay dos científicas que sacaron un plástico biodegradable también para intentar resolver este problema. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo nace este emprendimiento de Iction, Jessica? Bueno, nace en el Imperial College de London en el desarrollo del doctorado de Inti Groneberg en 2017. Ellos estaban buscando, los dos fundadores estaban buscando cómo atacar el problema de polución plástica, pensando en que no es un problema únicamente de Europa, no es un problema únicamente de África, sino que Latinoamérica también lo toca. Y empieza la investigación, realiza INTI una investigación profunda al respecto. Hay estadísticas importantes que apalancaron esto, que los entregan organizaciones que han destinado muchos fondos a buscar, atacar las tres crisis climáticas que ahora se atacan, ¿no? Que es la crisis climática per se, la polución plástica y la conservación de biodiversidad. Entonces, en ese proceso del desarrollo de su tesis se genera esta invención por la que es premiado a nivel mundial, que es un sistema de extracción de plásticos, pero en los ríos. Esa es la innovación real que nosotros realizamos a través de nuestro presidente, debido a que entre el 60 y el 80% de lo que entra al océano es a través de los ríos. Entonces, primero que es mucho más económico hacer este proceso en ríos que en océano, por lo tanto era necesario buscar una solución en esa línea que nosotros ya habíamos investigado. Y luego, bueno, ya es un proceso de desarrollo de nuestro modelo de negocio, de nuestros productos. Nos dimos cuenta que producto el producto que rescatamos de los ríos tiene que venir obligatoriamente de alguien tiene que arrojarlo, algo tiene que pasar hacia atrás. Entonces entramos en un proyecto con los consumidores. El proyecto lo que busca es generar una estación de agua gratuita y generar una red alrededor de la ciudad y del país que te permita entregar agua de forma gratuita. Por un lado, democratizas el agua porque según la Constitución todos debemos tener derecho al agua, y por otro lado, tú cubres una necesidad. Ya no tienes que comprar una botella de plástico por consumir el líquido vital. Entonces fuimos hacia el lado del consumidor y les enseñamos a consumir de forma responsable. Y finalmente, con lo que sacamos de los ríos, nosotros procesamos, estamos en un desarrollo de dos productos que nos permitan utilizar este residuo como materia prima. Qué interesante la propuesta de valor que mencionas, Jessica. ¿Cuáles son los resultados que ustedes han obtenido hasta la fecha con este tema? Bueno, hemos logrado extraer de los ríos 3 millones del equivalente a botellas de plástico de un solo uso. Con las estaciones hemos logrado atacar más de 600,000 botellas evitadas. Y claro, con este proceso que nosotros hacemos, generamos datos. Lo más importante es política pública, porque si no estamos apalancados en lo más arriba que tenemos, que es el Estado, pues seguramente esto va a seguir pasando. Entonces hemos desarrollado o hemos aportado con dos procesos para la generación de política pública. Uno es la Ley de Economía Circular Inclusiva y la segunda es un pequeño párrafo que metimos en la Ley de Economía este año, que lo que busca es generar incentivos para las empresas o los inversionistas que estén dispuestos a apostar por temas de emprendimiento o de proyectos enfocados en el medio ambiente.
Uno de los retos que le escuchaba a Roque Sevilla, presidente de Fundación Natura, es de que el desafío del cuidado ambiental está, uno, o se incentiva eh, la disminución del consumo, o dos, es la reutilización de los productos que tenemos en el mercado. Entonces, claro, la reutilización entra más en el concepto de la economía circular, pero lo otro, en cambio, significa seguimos produciendo y seguimos extrayendo lo que tú mencionabas más temprano, de que sí existen recursos que no son infinitos, y eso nos pone cuesta arriba. Correcto. Ujú. De hecho, Marlon, solo lo que acabas de decir es fundamental que todo el mundo lo sepa. Lo primero que uno tiene que generar o hacer es reducir. No puedes seguir, porque hay proyecciones, la población sigue creciendo y hay proyecciones de que nosotros también en generación de residuo vamos aumentando. Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñar el consumo responsable, buscar cómo disminuir el residuo, y el segundo sí, ya es atacar algo que ya está polucionado y que obligatoriamente tienes que dar respuesta a. Y hay un tercero que no debería quedarse muy atrás tampoco, que es el ecodiseño. Es importante que la gente, lo que hacen emprendimientos, las empresas por sí mismos, empiecen a buscar una propuesta de productos de manera distinta, unos productos que estén hechos desde el inicio, no solo el producto per se, sino su proceso, su trazabilidad, que dé cuenta del triple impacto. ¿Cómo lo hacemos? ¿De quién nos servimos? ¿Qué productos estoy metiendo dentro de cuánto tiempo van a durar? Hay productos endémicos de nuestro país que son maravillosos, que nosotros a veces no nos damos cuenta y probablemente se pueden terminar. Entonces, ¿qué estamos poniendo en riesgo producto de realizar o producir algo que necesitamos que lo compren, que nos genere una rentabilidad? Pero si en algún momento yo no evalúo todo lo que está detrás, probablemente me voy a quedar sin que vender. Ahora, Jessica, me gustaría preguntar, no sé si tal vez ustedes manejan alguna estadística o datos de cómo es la contaminación o qué es lo que contamina más aquí en el Ecuador en cuanto a residuos. Sí, bueno, las estadísticas son súper fuertes y claras, ¿no? Más de Ajá. 14.000 toneladas de residuos generamos todos los días los ecuatorianos, y eso se va al relleno sanitario directamente, a los rellenos sanitarios de cada una de las ciudades. Solo el 4%, hay gente que es mucho más optimista y dice hasta el 5, 6, y he escuchado gente ya así como muy idealista que dice el 7% se recicla. La realidad de manos y directamente de recicladoras de base es el 4% se recicla. Hay otra estadística interesante en esa línea que habla de que el 60% son orgánicos. Eso significa que todavía nosotros no estamos manejando nuestros residuos de forma adecuada en nuestros hogares, ¿no? Estamos desperdiciando mucho. Luego vienen los plásticos, probablemente en lo que me resta, yo creería que un 14-15% son plásticos y el resto pues ya son diferentes productos, ¿no? Sin embargo, para los orgánicos hay muchas opciones que nosotros ya hemos empezado a ver que empiezan a dar resultados, compost, entre otras. Para el tema de plásticos sí es importante empezar a generar una cultura primero de reducción y luego de buscar alternativas, por ejemplo, como el retornable u otras alternativas que nos permitan atacar la polución plástica. Ahora mismo el Ecuador, y esto es de mucho orgullo, va a firmar acá en noviembre del 2024 el Plastic Treaty, que es un acuerdo intergubernamental que nos permite a nosotros estar en la palestra pública y hablar de temas tan importantes como lo son el tema medioambiental, ¿no? Tú has mencionado un aspecto muy interesante y es la parte de la política pública. Acabamos precisamente hace poco de posicionar a las nuevas autoridades seccionales del país y según estadísticas del Banco de Desarrollo, las ciudades intermedias, bueno, las ciudades grandes, aparte de Quito, Guayaquil, Cuenca, que ya tienen algún proceso en cuanto a rellenos, al tratamiento de desechos, ¿no? Y ciudades intermedias, aparte
de Loja, hay otras ciudades también que están como interesadas en el asunto, pero no hay mucha voluntad política por parte de las autoridades seccionales también para avanzar, porque ciertamente son obras de infraestructura de largo aliento, que caotizan la ciudad, por ponerlo de alguna manera, ¿no es cierto? Si pone rellenos sanitarios, si hay, qué sé yo, estas piscinas de oxidación y demás, demandan una fuerte inversión, eh, y eso también alguien tiene que pagar los costos de eso, y eso no sé en qué medida repercuta en términos de votos. Entonces, sí es como un poco crítica la situación por ese lado, pero quizás, como tú mencionas, el lado amable es quizás educar al consumidor, ¿no? De que los productos que se demanden, que tengan este, este componente con esta trazabilidad importante de sostenibilidad, que permita poder tener unas decisiones quizás más conscientes en términos del cuidado del ambiente. Ujú. Algunos aspectos, Sí, te escuchamos, Jessica. Ahí sí, perdón, creo que ahí sí me escuchan. sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Perfecto. Te decía que algunos puntos importantes que tú topas. Es correcto, los rellenos sanitarios en algún momento son espacios de sacrificio que tenemos que ir buscando en el tiempo, ¿no? O sea, en algún momento van a colapsar y es necesario buscar otro lugar de sacrificio. Pero hay oportunidades en ese sentido y hay cosas que hacer, hay retos importantes que hacer. El primero, la gestión de residuos en domicilios. No se puede seguir viviendo sin la clasificación. No podemos seguir en las ciudades sin darle espacio a esto de la separación en domicilios, porque estamos dejando de lado algo muy importante que es justamente el poder aprovechar los residuos que nosotros ya generamos. Si sabemos que ya tenemos al menos tres grandes mundos, que son los orgánicos, los inorgánicos y los no reciclables, al menos en esas tres categorías ya podemos hacer algo desde los ciudadanos. Segundo, es importante trabajar en el consumo responsable, es importante que las ciudades se pongan al frente de esto. ¿Por qué? Porque son las primeras en las que podrían regular el proceso. Nosotros hicimos una investigación, creo que fue hace 2 años, probablemente justo para la ley de economía circular inclusiva, en la que se decía que es posible llegar al aprovechamiento de los residuos en gran medida. Me atrevería yo a decir que hasta un 54%, incluso más en ciudades avanzadas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que probablemente nosotros estamos desperdiciando todo el residuo y lo estamos dejando únicamente en el relleno sanitario. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer? Es justamente gestionar estas actividades directamente con la ciudadanía para la gestión de residuos, separación de residuos en la fuente, que primero ayudarían a un trabajo de las recicladoras de base, ¿no? Que es importante, porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Ellas minan las fundas y recuperan el material y el resto pues se va al relleno. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es ayudarles a ellas a que este proceso sea más rápido y obviamente a que los rellenos pues tengan un tiempo de vida útil mucho más extenso. Entonces, lo que tú dices es muy real, Marlon. Lo que falta es voluntad política. Adicional, te quiero agregar algo. El conseguir fondos internacionales para poder hacer estos proyectos es muy fácil, no es tan complicado como se piensa que es. Hay que tener un proyecto muy bien hecho y hay que tener resultados que den cuenta de lo que vamos a hacer. Y es óptimo poder aplicar a estos fondos internacionales que te permiten en países como los nuestros en desarrollo dar alternativas al residuo. A propósito de esto, Jessica, que mencionas sobre los fondos, ¿ustedes cómo les ha ido en su experiencia aplicando estos fondos? ¿Han logrado, digamos, levantar cierta cantidad de dinero para seguir avanzando el proyecto y expandirlo más? Sí, nosotros, José, hemos traído fondos del exterior para poder trabajar en nuestros proyectos. Es duro decir esto, pero es verdad que aquí en el Ecuador todavía hay muchas empresas que solo se toman la foto y que no hacen un trabajo realmente enfocado en la sostenibilidad. No existe una inversión real en proyectos de sostenibilidad. Hay muchas empresas y muchos proyectos muy buenos aquí en el Ecuador con talento ecuatoriano
de otro nivel que no han tenido el apoyo a nivel de país y han tenido que buscar afuera. Nosotros somos uno de ellos. Hemos tenido el apoyo en primer lugar del gobierno de Reino Unido. Ese fue nuestro primer impulso de fondos no reembolsables con los que pudimos iniciar y desarrollar no solo la investigación, sino nuestro primer sistema. Y claro, luego hemos ido avanzando con otros fondos desde Estados Unidos, por ejemplo, entre otros. Hay un mundo realmente afuera que podemos atraer si nosotros promovemos el tema de conservación. INTI hizo una estimación que está en Oxford Economist, que salió hace muy poco, que habla de que podemos alcanzar a nivel regional alrededor de 3.10 trillones enfocados en temas de medio ambiente, ¿no? En lo, en lo que estaba revisando también en cuanto a la tecnología que están usando en Iction, me parece que tienen tres tipos, ahí corrígeme si me equivoco, es Azure, Cobalt y Ultramarine. ¿En qué consiste, digamos, cada uno de estos y cuál es la capacidad de recolección, digamos, de desechos? Nosotros actualmente solo hemos desarrollado Azure en campo, es decir, ya tenemos instalado 4 sistemas. Los otros 2 tenemos patentes, pero dependerá justamente de cuáles son los ambientes que queremos rescatar, ¿no? Para el caso del Ecuador específicamente es Azure. Tenemos 4 instalados, el uno acá en Quito, en el río San Pedro, tenemos en Puerto Viejo, en el río Puerto Viejo, tenemos uno cerca del Océano Pacífico en Charapoto y uno en Tajamar que colinda este río entre Ecuador y Colombia. ¿Cuál es el impacto un poco que quieres que te cuente? Bueno, nosotros instalamos nuestros sistemas y lo que hacen es extraer del río los residuos. Cuando están afuera, lo que hacemos es a través de una inteligencia artificial categorizarlos. Y por eso es que nosotros sabemos que lo que más extraemos de los ríos es botellas de plástico de un solo uso. Y por eso trabajamos en la campaña hacia atrás de consumo responsable para poner a disposición de la gente agua en estaciones y tenemos unas botellas reutilizables que lo que buscan es justamente que las personas que la compren auspicien la extracción de 5,000 botellas de los ríos con nuestro sistema, con nuestra tecnología. Wow. Coméntanos, así como brevemente, el reto que ha significado para ti estar también involucrada en esta startup que nos comentabas que está desarrollando tecnología. Bueno, ahí tengo un par de estadísticas para ustedes súper de impacto. Apenas en Latinoamérica el 15% son mujeres directivas y el 85% son hombres. Eso significa que todavía vivimos en un mundo en donde las decisiones no están equilibradas al 100%. Acá en el Ecuador, apenas uno de cada 10 CEOs o presidentes son mujeres. Es decir, acá la brecha de género todavía es necesario trabajar más fuerte, ¿no? Ha sido un reto porque se piensa que, y por años ha sido la creencia de que la tecnología le pertenece a los hombres, el tema medioambiental le pertenece a los hombres. Históricamente se estimaba que las carreras STEM sean para ingenieros. Entonces, creo que ha sido un tema de muchas mujeres trabajando y empoderándose de ciertos espacios que antes no estaban abiertos para todos, ¿no? Yo me siento súper cómoda y súper feliz. Yo he tenido ha sido súper gratificante el poder involucrarme en estas áreas, pero sí ha sido un reto en poder convencerle a la gente que no tiene que estar detrás un hombre para que los proyectos funcionen o sucedan. Las mujeres también tenemos esa cancha de poder hablar de números con total soltura, de poder hablar de temas medioambientales y de tecnología con total seguridad. Entonces, sí es importante entender que las mujeres debemos prepararnos y si es que queremos llegar a hacer algo, pues es importante que todo lo que exija eso se logre. Y creo que un equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral también es necesaria, porque creo que nadie puede dejar de lado lo importante que son estos espacios, no solo laborales, sino también lo que te genera el compromiso en la familia, porque ahí es donde forjas la sociedad. Entonces, sí ha habido retos, querido Marlon. Creo que ha sido importante a algunas personas mostrarles de lo que estamos hechas también nosotras. Las recicladoras de base, más de 20,000 mujeres trabajando, limpiando nuestros residuos. Ellas son
quienes realmente aportan. Entonces, yo creo que hay espacios que poco a poco vamos nosotros ganando y también sembrando la huella en las que vienen, ¿no? Sembrando esta espinita de que se puede hacer. Yo soy súper agradecida porque haya en algún momento formado parte del programa Quiero Ser de líderes, de mujeres lideresas chiquititas, niñas que a los 18 o 20 años ya tienen condiciones o potenciales de ser una mujer lideresa, que hay alguien que las está mentoreando, que hay un equipo detrás que les está diciendo sí se puede, sí se logra, pero tienes que hacer todas estas cosas para que llegues segura y te sientas cómoda en lo que haces y que no sea por un cumplimiento simplemente a la sociedad, sino que realmente puedas desarrollarte en las cosas que te gustan. A propósito de esto que mencionas, eh, el trabajo colateral o digamos adyacente que tiene que haber para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en los diferentes cargos directivos. ¿Tienes tú quizás allá alguna experiencia que nos puedas compartir anecdótica sobre este tema? Bueno, a veces cuando ingresas, no me ha pasado, pero he visto tristemente que cuando va una mujer detrás de un hombre, se le permite primero al hombre buscar dónde sentarse frente a una mujer. Y no por un tema de género, yo creo que se piensa que la jerarquía es esa y no necesariamente. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de hombres y mujeres que trabajan a mi lado de forma horizontal y nosotros no buscamos el que uno u otro se sienta mejor o peor, sino simplemente que se sientan cómodos desarrollando su cargo. Nosotros tenemos algo muy bueno que lo hemos implementado acá y es regular la brecha salarial. En el Ecuador hay una brecha salarial entre hombres y mujeres del 17%. Yo creo que al menos lo que me corresponde a mí de esta empresa, nosotros hemos logrado que sea cero. Un hombre y una mujer que tienen el mismo cargo ganan lo mismo porque ejecutan lo mismo, hacen el mismo esfuerzo, realizan el mismo trabajo, porque debería haber esta brecha. Pero en el Ecuador sucede y sucede más a menudo de lo que nosotros creemos. Yo creo que ir cerrando este tipo de acciones pues es necesario y es necesario arrancarlo desde nosotras mismas. Hay un importante tema del que se habla y es el sabotaje, ¿no? Somos a veces nosotras mismas las que no nos creemos que podemos llegar a hacerlo y por eso muchas veces también estas brechas están en esa medida. No es el único, porque la estructura también tiene que apoyarte, la constitución tiene que apoyarte, el Estado debe generar cierto tipo de oportunidades y espacios para nosotras, pero yo creo que también está en nosotros evitar este sabotaje y decirnos sí puedes hacerlo, prepararte y demostrar lo que puedes hacerlo, ¿no? Eh, Genial escuchar, Jessica, lo que estás haciendo en la empresa. Y claro, de esta manera es como se, digamos, se reduce esta inequidad que hay, sobre todo en el mundo corporativo y también en el mundo tecnológico. Ahora, otra de mis preguntas va relacionado a cómo, digamos, la Fundación Circular trabaja con Ictium, o trabajan de la mano o de manera independiente. Trabajamos independiente, la Ya. fundación tiene su propio modelo de sostenibilidad que trabajan en 4 frentes: producción sostenible, consumo responsable, gestión de residuos y política pública. Sus proyectos se apalancan en estos 4 ejes. Es independiente, sin embargo, la empresa lo que hace es dedicarse 100% al desarrollo tecnológico disruptivo que aporte al cuidado de océanos, pero también de santuarios marinos en general, ¿no? Hay cosas que sí son transversales de las dos organizaciones, que es el compromiso con el medio ambiente. Tanto la fundación como la empresa trabajan por la economía circular y por liderar en el Ecuador, yo me atrevería a decir liderar en el Ecuador estas conversaciones de temas medioambientales que a veces nos dan susto y se piensa que únicamente son para hippies o para románticos o para personas que creen que pueden vivir con los pajaritos y demás, pero la realidad es que el tema medioambiental no es un tema menor y hay que conversarlo y hay que generar estos debates y estas discusiones. Entonces, yo creo que la empresa y la fundación hacen un trabajo en ese sentido de aportar a que se genere política pública,
de que se hagan proyectos reales con impactos tangibles que se puedan contar, generar datos para poder hacer política pública, porque eso también es importante. No solo se trata de hacer buenas ordenanzas o buenos documentos que quedan en el despacho y en la foto de alguien, sino que realmente tengan un impacto y que puedan tener herramientas que permitan la implementación de esto, ¿no? Jessica, quizás tú has escuchado hablar de Clip. No. Clip es una plataforma ecuatoriana con tecnología nacional que está presente en más de 20 ciudades en América Latina y quizás es una de las startups que está expandiendo fronteras. Así que, amigos, amigas, es posible traspasar las fronteras, especialmente cuando de economía del conocimiento se trata. Vamos a las preguntas que permiten conocer más de cerca a nuestros invitados. Y bueno, José. Listo, vamos a las preguntas finales que nos permiten conocer un poquito más. La primera de ellas es, ¿a qué hora te levantas y cuál es tu rutina diaria, Jessica? Bueno, tengo un tema súper clavado desde chiquita, que es la puntualidad. Mi papi nos hizo como muy estrictas en el tema de la puntualidad. Entonces me gusta a mí darme tiempo para hacer las cosas, por lo tanto sí levanto muy temprano. Normalmente mi rutina empieza a las 5:30. Leo media horita hasta las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana empiezo tanto a alistarme a mí como a mi pequeña. Tengo dos hijos, uno de 19 años y la pequeña de 10 años. Empiezo a alistarla para que se vaya a la escuela y a las 6:30 que ella ya se va a la escuela, ya me quedo únicamente preparándome a mí, desayunando. Me gusta mucho consumir algunos medios de comunicación digitales que me permitan saber qué es lo que está pasando en el mundo, de qué se está hablando. Desayuno con ellos porque todo el mundo ya se ha ido en ese momento de la casa y luego a las 8 en punto salgo para acá, para mi oficina. Trabajo todo el día, me encanta mi trabajo y creo que esa es una de las cosas que sufrí mucho cuando nos tocó en la pandemia porque yo sí extrañaba mi lugar de trabajo, me encanta la relación que tenemos con el equipo de trabajo, son jóvenes menores a 25, 30 años, pero que tienen ese objetivo y ese sueño de salvar el mundo, entonces aquí pasamos toda la tarde. Almorzamos en algunos casos juntos, a veces yo estoy más en movimiento y en la noche, si es que no hay algún evento o algo, pues regreso a mi casa a las 6, 6:30 de la tarde. Comparto con mi familia hasta como las 9 de la noche y cuando ya todas las tareas del hogar se han terminado, me dedico a leer. Me gusta muchísimo leer porque soy una escritora en potencia, diría yo, pero para poder escribir tienes que tener mucho conocimiento. Estoy desarrollando un libro desde hace un par de años, espero que algún día lo pueda publicar, pero me gusta dedicarle un par de horas en la noche a la lectura. Me gusta consumir mucho LinkedIn, soy una fanática de esta red social porque siento que profesionales dedican tiempo a generar contenido de mucho valor. Y es un espacio que me gusta y también mis diferentes libros en diferentes versiones porque soy como, no tengo algo fijo, pero tengo como algunas cosas que me gusta revisar, ¿no? Jessica, en plan volver al futuro, si pudieses hablarle a la Jessica de hace 20 años, ¿qué le dijeras? Del futuro o del pasado. Del pasado. Del pasado. 20 años, ¿cuántos años tenía? Bueno, creo que nunca he dejado de soñar como les dije al principio, así que creo que probablemente le diría que lo voy a conseguir, que lo voy a hacer, que le eche ganas, que los sueños se cumplen, que la familia es importante en esos sueños porque es quien te sostiene cuando no llegas, cuando no pasa, cuando no lo logras, y que es necesario tener gente a tu alrededor que te soporte, que te apoye en esos momentos. Y que sea tu aliento. Y yo tengo algo también que me parece como relevante contarlo. Yo siempre les digo a mis mentís, no te rodees de sicarios de sueños, porque siempre la gente te va diciendo en el camino, no lo vas a lograr, no se puede, es difícil, no vas a poder, no, no, y te ponen todas las trabas y no te dejan. Quizás ellos no lo lograron y está bien, pero quizás tú sí puedes hacerlo. Entonces,
yo siempre les digo, aléjense de esas personas que te empiezan a poner estos obstáculos en la cabeza. Si tienes miedo, hazlo con todo el miedo. Si no sabes cómo hacerlo, investiga, busca, prepárate, pero lo vas a lograr. Si realmente quieres algo, no existe un no. Para mí, soy una de las personas que siempre les digo a los que están alrededor mío, no existe un no, siempre hay formas de llegar a ese sí. Buenísimo lo de los sicarios de sueños, me pareció genial. O sea, Genial. ¿Nos puedes recomendar, Jessica, algún libro, alguna fuente de inspiración? ¿Algún libro? Bueno, les cuento que mis hijos son muy fanáticos de leer, y compartimos mucho y de todo. Entonces, he leído desde cosas para adolescentes hasta vampiros y etcétera. Entonces, como que tengo muy variado, por eso les decía, porque compartimos entre los tres libros. Unos libros que me parecen súper relevantes que podrían empezar a leer las mujeres chiquitas. Mi pequeña está empezando a leer esto, que son cómo construir lideresas, historias de lideresas, pero no te hablan de la bibliografía de las personas, te hablan de cómo lo lograron, cuáles fueron los retos, cuáles fueron los principales obstáculos con los que las mujeres a veces nos medimos para poder alcanzar los sueños. Yo creo que eso podría recomendarles. Y ahora mismo no se me ocurre un libro específico que pueda contarles. Acabo de leer ahorita uno de Rodrigo Borja, que me pareció interesante, como también entender desde dónde parte el tema de la socialdemocracia, y quería entender desde la visión de él. Ese es uno de los últimos libros que he leído. luego de tener varias experiencias tanto en el mundo corporativo y ser una profesional brillante, estar al frente liderando las instituciones en las que estás, ¿cuáles son como esas dos enseñanzas de finanzas personales que a ti te han dado resultado y que las puedas recomendar? Justo hoy tuvimos aquí en la empresa, les dimos educación financiera a todo el equipo. A veces se piensa que lo que no te alcanza es el sueldo y la realidad es que lo que no haces bien es la planificación. Yo he estudiado educación financiera desde muy pequeña, me vinculé al corporativo a los 20 años, trabajé en dos de los bancos más grandes de acá del país y aprendí muchísimo educación financiera. Yo desarrollé un programa para uno de estos bancos y hay claves súper importantes. Número uno, la tarjeta no es real, la tarjeta de crédito no te la va a dar pagando a alguien, no debe estar dentro de tus temas principales, tiene que ser un respaldo en caso de que llegue a pasar algo. Dos, creo que es importante el ahorro. Se estima que todos deberíamos acostumbrarnos a ahorrar al menos el 10% de nuestro sueldo. Tres, tener un fondo de ahorro y tener seguros lo más que puedas, seguro del vehículo, seguro de incendios en la casa, seguro de desgravamen, si es que tienes algún crédito, porque esto nos va a permitir de alguna manera estar más libres y más tranquilos en caso de que pase algo que no hemos planificado. Una pregunta particular, Jessica, ¿cuál es tu proyección a futuro con Iction? Bueno, espero llegar a ser una de las CEOs que lleve a esta corporación a regionalizarse. Ya estamos entrando en Centroamérica y esperamos entrar también en África, donde ya estamos trabajando. Espero lograr ese sueño de la mano de mi equipo de trabajo. Yo pienso que nunca se puede hacer algo sola, así que yo tengo un gran equipo de trabajo que puede acompañar este reto y llevarla a la organización, hacerla conocida en el Ecuador. Nosotros afuera en el mundo nos conocen bastante bien, nos llaman de otros países y siento que aquí en el Ecuador todavía no hemos regresado a ver a temas importantes como el medio ambiente y nosotros podríamos darles una mano, sin Tres, sonar presuntuosos. está bien. Tres razones por las que te sientas agradecida, Jessica. Mis hijos, siempre digo, gracias a Dios pude ser mamá y puedo tenerlos a mi lado todos los días. Tengo trabajo. Ahora 3 de cada 10 en el Ecuador no tienen trabajo, así que soy una mujer agradecida por despertarme y tener un lugar donde ir a trabajar. Y tres, la familia que no es sanguínea que he construido, que son los amigos. Yo creo que el tener personas que te apoyen y que estén a tu alrededor y que te potencien ayuda muchísimo, así que agradecida por esas tres cosas. Genial, Jessica. Tu mensaje final para todas las personas que te están escuchando. Em,
es una responsabilidad bien grande, ¿no? Dar un mensaje final como para lograr que la gente se conecte contigo. Yo creo que es importante pensar que en la vida tenemos que trascender y hay que buscar cómo vas sembrando en esas personas algo cuando te conocen. Yo siempre les digo, cuando uno se conoce con otra persona, tiene que ser como pegar dos hojas de papel con mucha goma. Cuando las separas, una se lleva parte de la otra. Eso debemos tratar de ser todos los días para las personas con las que nos encontramos. De hecho, mi filosofía de vida es esa. Yo voy a salvar el mundo de uno en uno. Primero mi entorno, mi alrededor, pero basta que haya logrado que el mensaje llegue a una sola persona, yo ya estoy satisfecha. Muchísimas gracias, Jessica, por tu tiempo, por haberte tomado este paréntesis en tu jornada para conversar de tus planes, de tus proyectos y del ser humano que eres detrás del personaje. Muchísimas gracias, Marlon, Igualmente, José. Jessica. Qué gusto conocerlos. Muchísimas gracias por las preguntas. Realmente ha sido motivador para mí también que me recuerden ciertas cosas y darme el empujón siempre de saber que hay gente que le interesa hablar de estos temas. Muchísimas gracias. ¿Cuáles A ti, son Jessica. los medios de contacto con los que la gente puede ubicarte a ti o a las organizaciones en las que formas parte? Les invito a seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como ICTION, como Fundación Circular, y nos encuentran también como Galapaxi con nuestro proyecto de las botellas y de las estaciones que les contaba, y a mí como Jessie Benavides C. Buenísimo. Genial. Jessica, nuevamente, gracias. Considera este como un espacio, como tu casa. Cuando quieras comunicar alguna novedad que tengas con tus iniciativas, pues siempre serás bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto Igualmente, estar con Jessica. ustedes esta tarde. Gracias también a ustedes, amigos, amigas, por darse esta cita con el emprendimiento, la cultura digital y los negocios. Gracias a la Escuela de Negocios con Propósito, EDES, de la Universidad Técnica Particular de Loja, que hace posible que ustedes y nosotros nos encontremos todas las semanas. Gracias también a las plataformas que gentilmente transmiten esta señal para que llegue, se alcance hasta donde ustedes están. La Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales. Hora 32, Info Loja, Visión Alien, primer reporte desde donde se emite esta señal, y Latidos FM. Soy Marlon Tandazo Palacio y junto con José Manuel Vicente, desde el sur del Ecuador, les decimos hasta la próxima. Hasta una próxima. Herencia es esa palabra que empieza a tomar fuerza cuando los hijos se hacen más grandes. Nos preguntamos, ¿qué parte de nosotros les dejaremos? ¿Qué se llevan de nosotros? Esa herencia es eso que podemos empezar a construir ahora, dejando un regalo que los ayude a formar su futuro. Que sea esa guía, educación y valores que esté con ellos, cuando nosotros no. Por eso es tan importante invertir en ella con nuestro tiempo, nuestro ejemplo y nuestras decisiones. Y ahora que estamos aquí, este es el momento para dejar nuestra herencia. UTPL, la Universidad de los Ecuatorianos.